¿Qué pasaría si un plan bien intencionado para ayudar al medio ambiente fracasara de la peor manera posible? ¿Cómo podrían millones de neumáticos desechados, destinados a salvar el océano, convertirse en un desastre ecológico? ¿Y qué ocurre cuando la naturaleza se defiende de la intervención humana? Estas son las inquietantes preguntas que han persistido durante 50 años, mientras la verdad sobre el arrecife de Osborne emergía lentamente de las profundidades. 2 millones de neumáticos se hundieron bajo las olas y un plan para salvar el océano salió terriblemente mal. Lo que empezó como un noble esfuerzo por proteger y mejorar los ecosistemas marinos, se convirtió en una catástrofe medioambiental que duró décadas. Pasó medio siglo antes de que se conociera el verdadero alcance de la catástrofe, y cuando se conoció, las revelaciones fueron estremecedoras. Esta es la apasionante historia del arrecife de Osborne, un proyecto bien intencionado que se convirtió en una pesadilla submarina. Cuando las buenas intenciones se encontraron con las implacables fuerzas de la naturaleza, las consecuencias fueron desastrosas, y las lecciones aprendidas siguen resonando hoy en día. En 1972, frente a las costas de Fort Lauderdale, Florida, se puso en marcha un experimento medioambiental que debía resolver 2 problemas acuciantes: la gestión de residuos y la creación de hábitats marinos. La idea era innovadora para su época, ya que proponía convertir millones de neumáticos de coche desechados en arrecifes artificiales, con la esperanza de imitar las estructuras naturales que atraen a la vida marina. Aquella clara mañana, cuando el sol brillaba en las aguas turquesas, todo parecía perfecto. La idea de combinar el ingenio humano con la conservación del medio ambiente parecía revolucionaria. El plan era sencillo: transformar esos neumáticos viejos e inservibles en un extenso hogar submarino para peces, corales e innumerables criaturas marinas. Pocos sabían que este ambicioso proyecto se convertiría en un cuento con moraleja que perseguiría a los ecologistas durante décadas. El rugido de los motores del barco rompió la serena superficie del océano cuando la primera carga de neumáticos fue arrojada ceremoniosamente al agua. El capitán Mike Roberts, un apasionado y esperanzado defensor del proyecto, se alzaba orgulloso al timón. Su rostro se iluminó de emoción y su corazón se hinchó de orgullo al ver a su tripulación verter cientos de neumáticos en las profundidades. «Esto va a ser increíble», gritaba por encima del ruido del motor con un optimismo contagioso. Realmente creía que estaban creando algo extraordinario, un santuario para la vida marina, una maravilla del ecologismo moderno. Pero bajo la superficie, una cadena invisible de acontecimientos ya se había puesto en marcha. Era una catástrofe a punto de ocurrir, que acabaría abarcando continentes y generaciones. El capitán Mike y sus colegas, un grupo de entusiastas del medio ambiente igualmente optimistas, pensaban que habían dado con una solución brillante y práctica para 2 problemas aparentemente sin relación: el agotamiento del hábitat oceánico y la eliminación de residuos de neumáticos. Los neumáticos viejos y desechados se acumulaban en tierra, ocupando espacio en los vertederos y convirtiéndose en una monstruosidad. Mientras tanto, los ecosistemas marinos estaban sometidos a una presión cada vez mayor por la actividad humana, la contaminación y la sobrepesca. ¿Por qué no combinar ambos problemas? Crear un arrecife artificial con los neumáticos y ¡voilá! Problema resuelto. El gobierno de EU, deseoso de apoyar soluciones medioambientales innovadoras, concedió permiso para el proyecto del arrecife de Osborne, calificándolo de iniciativa audaz y con visión de futuro. Nadie podía prever cómo este plan bien intencionado saldría tan desastrosamente mal. Las obras continuaron durante meses. Un flujo constante de barcazas, reacondicionadas para transportar enormes cargas de neumáticos, surcaban las aguas entre la costa y el lugar elegido para el arrecife artificial. A bordo, una sofisticada maquinaria zumbaba con eficiencia. Grúas, cintas transportadoras y buzos trabajaban en armonía para transportar y colocar cuidadosamente los neumáticos en el fondo del océano. La tripulación, convencida de que estaban construyendo una estructura duradera, unió los neumáticos en haces apretados con grapas metálicas resistentes y cuerda. Neumático a neumático, haz a haz, cubrieron una superficie equivalente a 35 campos de fútbol, convencidos de que estaban creando un hábitat duradero para la vida marina. El arrecife de Osborne nació de este esfuerzo monumental y durante un tiempo pareció ser un éxito. El agua que rodeaba el nuevo arrecife estaba llena de actividad, con pequeños peces que entraban y salían de las estructuras de neumáticos, y los propios neumáticos se iban incrustando poco a poco con una fina capa de algas verdes. Parecía que el océano había empezado a acoger la nueva adición.
y el capitán Mike y su equipo estaban seguros de haber logrado algo extraordinario. Sin embargo, la fase de luna de miel no duró mucho. Cuando los meses se convirtieron en años, lo que al principio parecía el nacimiento de un vibrante ecosistema submarino, reveló su lado más oscuro. El esperado crecimiento del coral nunca llegó a materializarse, y en lugar de fomentar un bullicioso hábitat marino, el arrecife de Osborne se convirtió en un cementerio estéril y espeluznante. Los haces de neumáticos, antaño ordenados, empezaron a deshacerse, las cuerdas se deshilacharon y los clips metálicos se corroyeron bajo la implacable fuerza de las corrientes oceánicas. Las mismas fuerzas de la naturaleza que el arrecife debía aprovechar y complementar empezaron a volverse en su contra. Lo que antes se consideraba un refugio para la vida marina, se convirtió en una zona ambientalmente muerta, un extenso páramo de caucho, desprovisto de la vida que debía sustentar. En la década de 1990 empezaron a aparecer los primeros signos de la catástrofe. Literalmente, los neumáticos empezaron a llegar a las playas vírgenes de Florida, arrastrados por las mareas desde el arrecife Osborne, ahora en ruinas. Jenna Martínez, una niña de 12 años que paseaba por la playa con su familia, fue la primera en hacer un descubrimiento sorprendente. «¡Papá, mira esto!», gritó mientras sostenía un neumático cubierto de percebes y algas. No sabía que aquel neumático era solo el principio de un problema mucho mayor. Con el paso de los años, más y más neumáticos llegaron a la costa, ensuciando el pintoresco litoral. La visión de cientos de neumáticos esparcidos por las playas de Florida conmocionó a la comunidad local y empezaron a surgir preguntas sobre su origen. ¿Qué había salido tan mal bajo las olas? Aunque la situación en tierra era preocupante, la escena bajo el agua era mucho peor. Los neumáticos sueltos, que ya no estaban unidos en los fardos cuidadosamente construidos, se habían convertido en bolas de demolición que flotaban libremente. Con cada corriente oceánica, estos neumáticos se estrellaban contra los frágiles arrecifes de coral, causando daños que tardaban décadas en crecer. El fondo del océano se transformó en un vertedero submarino, una escena que recordaba más a un páramo postapocalíptico que al vibrante paraíso marino que se había prometido. Los científicos que se aventuraron a inspeccionar los daños quedaron horrorizados. Un investigador de la Universidad de Miami describió el paisaje como una zona de guerra, con neumáticos esparcidos al azar, aplastando los hábitats marinos e incluso enredándose en las patas de las tortugas marinas. El arrecife de Osborne, antaño un símbolo de esperanza medioambiental, se había convertido en una funesta advertencia sobre las consecuencias imprevistas de entrometerse en la naturaleza. A principios de la década de 2000 estaba claro que había que hacer algo. Pero, ¿cómo empezar a limpiar 2 millones de neumáticos del fondo del océano? La magnitud de la tarea era desalentadora. La logística parecía insuperable. ¿Cómo podría alguien retirar tal cantidad de neumáticos sin causar aún más daño al frágil medio marino? Se necesitarían recursos, experiencia y tiempo sin precedentes. Durante años, el problema se enconó sin que se vislumbrara una solución clara, hasta que en 2007 surgió un rayo de esperanza. Coastal America, una pequeña oficina federal, intervino con un audaz plan para convertir la limpieza en un ejercicio de entrenamiento para el ejército. Esto marcó el comienzo de lo que se convertiría en un enorme esfuerzo de décadas para corregir los errores del pasado. Bajo el agua, el buzo del ejército Jason Yakovenko dirigió a su equipo en las profundidades, recuperando neumático tras neumático en un proceso laboriosamente lento. Es como intentar limpiar un vertedero bajo el agua, comentó Yakovenko durante una de sus muchas inmersiones. A pesar de las enormes dificultades, su equipo consiguió recuperar unos 1000 neumáticos al día. El trabajo era agotador, peligroso y a menudo frustrante. Las fuertes corrientes marinas hacían la tarea aún más peligrosa, mientras que la visibilidad bajo el agua a menudo se limitaba a unos pocos metros. Sin embargo, el equipo perseveró, impulsado por la certeza de que cada neumático que sacaban a la superficie representaba una amenaza menos para el frágil ecosistema marino. Sin prisa pero sin pausa, la operación de limpieza empezó a avanzar, aunque estaba claro que era solo el principio de una tarea monumental. Cuando se corrió la voz de la limpieza, se produjo una oleada de participación popular. Grupos ecologistas, tiendas de buceo locales y ciudadanos preocupados se unieron a la causa. Buceadores recreativos certificados ofrecieron sus fines de semana para ayudar en la limpieza bajo supervisión profesional. Estos esfuerzos impulsados por la comunidad aportaron a la operación la mano de obra que tanto se necesitaba, pero lo más importante es que sirvieron para concienciar a la población sobre el grave estado de la conservación marina.
Muchos voluntarios encontraron un nuevo propósito y una nueva conexión con el océano, y manifestaron sentirse satisfechos al retirar neumático tras neumático del fondo marino. La limpieza se había convertido en algo más que una necesidad medioambiental. Ahora era un símbolo de responsabilidad colectiva y de protección del medio ambiente. A pesar de los progresos realizados, quedó claro que los esfuerzos de los voluntarios por sí solos no bastarían para hacer frente a la enormidad del problema. En 2015, el Departamento de Protección Medioambiental de Florida intervino y destinó $1,6 millones a financiar una operación de limpieza profesional. Se contrató a Industrial Divers Corporation para que se encargara de la tarea, con un plazo previsto de más de 2 años para retirar tantos neumáticos como fuera posible. Estos buzos profesionales, atados a barcazas y equipados con herramientas avanzadas, trabajaron sin descanso para recuperar los neumáticos del fondo del océano. Es como arqueología subacuática, comenta María González, la buceadora principal del proyecto. Estamos descubriendo los errores del pasado, pero también somos testigos de lo resistente que puede ser la naturaleza. En algunas zonas empezaban a regresar señales de vida, con nuevas colonias de coral que se establecían lentamente entre los neumáticos. Aunque la limpieza distaba mucho de haber terminado, había esperanzas de que el océano pudiera recuperarse. A medida que la limpieza cobraba impulso, el capitán Mike Roberts, de unos 80 años, ya no podía ignorar el peso de sus acciones pasadas. Atormentado por la culpa de su papel en el proyecto de vertido de neumáticos, Mike estaba decidido a enmendar su error. A pesar de su avanzada edad, se acercó al equipo de limpieza con una oferta que no podían rechazar. Su profundo conocimiento de las aguas podría ayudar a trazar un mapa de las zonas más afectadas. Al principio, el equipo se mostró escéptico. ¿Podría este anciano, en otro tiempo responsable de la catástrofe, contribuir ahora a su solución? Pero cuando empezaron a trabajar con él, quedó claro que las ideas de Mike tenían un valor incalculable. Sus décadas de experiencia en estas aguas le permitieron localizar grupos ocultos de neumáticos y navegar por peligrosas corrientes submarinas.